Johnson, ¿no? Entonces, de allí la importancia de tratar de verlo globalmente. Y vamos a ver cómo se comporta el metabolismo, algunas particularidades en algunas situaciones especiales fisiológicas y en algunas patologías. Entonces, el metabolismo, ¿sí? Están viendo allí toda la presentación, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. señor. Todo Sí, bien. profe. Listo. Entonces, este tema de integración del metabolismo, básicamente lo que se pretende es ver una panorámica general de las diferentes rutas. O sea, pues no vamos a volver a ver una ruta paso a paso como ya la vimos, porque pues, se supone que eso ya lo aprendimos, pero sí a ver cómo esas rutas interactúan entre sí, ¿sí? Hemos estado hablando a lo largo de este curso de varios órganos, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué órganos hemos estado hablando? Hígado, músculo esquelético, corazón, riñón, cerebro, glóbulos rojos, intestino también hemos estado hablando. Básicamente de eso, ¿no es cierto? Hemos estado siempre centrados en estos nombres. Entonces hay que ver, para tratar de ver globalmente cómo aterrizar las fuentes energéticas que utilizan estos órganos. A lo largo de el curso hemos estado, si de pronto a veces sin ser conscientes, ¿sí? Hablando de unos puntos de conexión en el metabolismo, piruvato, por ejemplo, glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y algunas moléculas claves como la AMP quinasa, que hemos venido mencionando constantemente. La regulación hormonal de las enzimas del metabolismo, de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos, también lo hemos venido mencionando. Y básicamente hemos estado hablando de qué hormonas. Hemos estado hablando de glucagón, adrenalina, insulina. En menor proporción hemos hablado del cortisol, ¿sí? De la T3 y la T4. Estas las hemos mencionado menos, pero las hemos mencionado, ¿sí? Modificación de las principales rutas en diferentes condiciones metabólicas. Todo el curso hemos hablado de los famosos estados nutricionales, ¿sí? Entonces, el ayuno temprano, el ayuno prolongado, el postpandrial. Hemos venido hablando de todo esto, ¿sí? Y algo que es central en el metabolismo, que también lo hemos venido mencionando a lo largo del curso, ¿sí? Es la necesidad de mantener los niveles sanguíneos de glucosa entre 70 y 110 miligramos por decilitro, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 365 días del año. O sea, eso es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Las fuentes de energía metabólica de los diferentes tejidos, que hemos venido diciéndolo, pero aquí lo vamos a ver de una manera aterrizada. El órgano, digamos, central en el metabolismo, pues es el hígado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales combustibles del hígado? Ya hemos mencionado que no utiliza glucosa como combustible en general. Solamente utiliza glucosa como combustible, ¿por qué razón? ¿Cuándo? En un estado postpandrial, o sea, cuando la glucosa abunda. ¿Cuál es la razón bioquímica por la cual el hígado no hace eso? Bueno, la razón bioquímica es que el hígado tiene glucoquinasa para fosforilar la glucosa. La glucoquinasa, ya hemos mencionado, es una isoenzima de la hexoquinasa que tiene una Km por la glucosa muy alta. O sea, necesita que haya mucha glucosa para ella hacer su trabajo de fosforilarla.
¿sí? Y además de eso, como transportador de glucosa, el hígado expresa el GLUT2, lo cual quiere decir que el GLUT2 también tiene una KM muy alta por la glucosa. O sea que solamente el hígado va a captar glucosa cuando los niveles sanguíneos de glucosa sean muy altos. ¿Cuándo ocurre eso? En estado postprandial. Entonces, el hígado, ¿qué utiliza de combustible? Porque necesita mucha energía. De hecho, es uno de los órganos que más consume energía. Pues preferentemente utiliza ácidos grasos, que los puede tomar de la dieta, que lo que le llega de remanentes de kilomicrones, o que él mismo los puede sintetizar, ya sabemos, a partir de los esqueletos carbonados de aminoácidos, ¿sí? O también los puede sintetizar a partir de glucosa, que ya vimos cómo se hace eso. También puede utilizar alfa-cetoácidos como combustible, ¿sí? Pues al final en el hígado es donde ya vimos llegan todos los aminoácidos en forma pues de glutámico, entonces él puede utilizar o gluta o alfa-cetoglutarato u oxalacetato como combustibles. Piruvato también. Produce los cuerpos cetónicos, es el lugar donde se hacen los cuerpos cetónicos, pero no los utiliza, ¿sí? Y pues como ya les dije, es el principal sitio donde se sintetizan cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos es el único sitio donde se hacen, de hecho. Los triglicéridos y pues ácidos grasos que se hacen con los triglicéridos. Si nos vamos al tejido adiposo, el tejido adiposo pues sabemos cuál es la función. La función de este tejido adiposo básicamente es que es un almacén de grasa. Ahí se guarda la grasa. Pero esas células también necesitan pues energía para poder hacer su función. Entonces, los adipocitos, como fuente energética, utilizan ácidos grasos. Pues es lo que tienen allí, pues de almacenado, no se van a poner a pedir algo diferente, ¿sí? Ellos no sintetizan ácidos grasos. Los ácidos grasos se hacen en hígado. ¿Qué hace el tejido adiposo? Los guarda. Entonces, con esos ácidos grasos que toma de las lipoproteínas, entonces los utiliza para hacer triglicéridos. Una cosa es hacer triglicéridos y otra cosa es hacer ácidos grasos, ¿sí? Necesita algo de glucosa, o sea, hace glicólisis en pequeña escala, pero no con la necesidad de obtener energía, porque con lo que hace el catabolismo de ácidos grasos tiene suficiente, sino para poder obtener glicerol 3-fosfato a partir de la dihidroxiacetona fosfato y con ese glicerol 3-fosfato poder hacer entonces los triglicéridos. El músculo esquelético pues es el botaratas del cuento, es el que consume lo que le den. Igual que riñón, el músculo esquelético utiliza glucosa. Le gusta mucho la glucosa utilizarla de manera aeróbica, entonces por eso hace el ciclo del lactato. O sea, lleva la glucosa hasta lactato. ¿Y por qué de manera aeróbica le gusta más? Bueno, pues porque le provee energía de manera rápida. Y por lo general el músculo necesita siempre actuar muy rápido, ¿sí? La otra cosa del músculo esquelético es que puede utilizar también glicéridos, ¿sí? Ya sea mono, di o triglicéridos, ¿sí? Que de allí saca los ácidos grasos, ¿sí? Y con esos ácidos grasos obtiene energía. Y si la cosa se complica mucho, pues puede utilizar también cuerpo cetónico. También puede utilizar alfa-cetoácidos como fuente de energía, ¿sí? Entonces, si le quedó alfa-cetoglutarato suficiente o salacetato, pues los mete al ciclo de Krebs y los utiliza como fuente de energía, ¿sí? O piruvato. Se puede hacer en los músculos, entonces, el ciclo de la glucosa-alanina, o sea, conllevar hasta piruvato, piruvato convertirlo a alanina, para poder mandar ese piruvato a el hígado y hacer gluconeogénesis. Almacena glucógeno, ¿sí? En estado postpandrial. ¿Y eso es para qué? Para luego romper ese glucógeno por medio de la glucogenólisis, obtener glucosa que no la exporta a la sangre. Esa glucosa se la deja para él, ¿sí? Ya sabemos que la razón por la que no puede exportar glucosa a sangre es porque no expresa la enzima glucosa 6-fosfatasa.
En todo este devenir, la niña mimada del cuento es el cerebro. Básicamente, ¿qué le gusta al cerebro como combustible? La glucosa. Y le gusta como de forma aeróbica. El cerebro no hace glicólisis anaeróbica. Por una razón muy obvia, ¿no? Y es que imagínense un cerebro con una acidosis láctica, pues no es como buen negocio. Entonces, por eso tiene que llevar la glucosa hasta CO2, ¿sí? No sintetiza ni usa glucógeno, ¿sí? No se da el lujo, no se puede dar el lujo de guardar glucógeno en gránulos. Esto porque puede interferir con su actividad de análisis, ¿no? En caso de ausencia de glucosa, bueno, lo que le gustaría y eso que no es que le guste mucho son los cuerpos cetónicos. Ese es el objetivo fundamental por el cual el hígado hace cuerpos cetónicos, para mandárselos al cerebro, ya que como los ácidos grasos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, entonces el cerebro no los puede usar. La forma que tiene el cerebro de usar ácidos grasos es en forma de cuerpos cetónicos. ¿Ok? A pesar de que el cerebro pues, tiene la maquinaria enzimática para procesar ácidos grasos, pero no pueden atravesar. Riñón pues es un todoterreno como el caso del músculo. ¿Sí? Él puede utilizar glucosa, ácidos grasos, cuerpo cetónico, lo que sea. Tiene un trabajo bastante pesado el riñón, porque el proceso de reabsorción tubular requiere de muchísima energía. Muchas de las moléculas que se reabsorben en riñón, por lo general se hace en contra de un gradiente de concentración. Y ustedes ya saben que el transporte en contra de un gradiente de concentración necesita energía. ¿Ok? Y también ya sabemos que hace gluconeogénesis poca, 10%, pero eso siempre le ayuda un poco a alivianarse al hígado, ¿no? Entonces ayuda un poquito con la gluconeogénesis. El intestino, pues es un órgano sacrificado, ve pasar toda esa comida, todos esos nutrientes y por lo general no los usa. Entonces usa preferentemente glutamina con combustible, ¿sí? Y los colonocitos, que son los del intestino grueso del colon, también utilizan ácidos grasos de cadena corta que los produce la flora bacteriana. Ácidos grasos de cadena corta son entre 6 a 8 ácidos carboxílicos, entre 6 a 12 carbonos. Esos nosotros no los hacemos, acuérdense que nosotros llegamos hasta el de 16. Pero las bacterias de la flora intestinal sí pueden hacer esos ácidos grasos de cadena corta. Y por último, los glóbulos rojos que utilizan básicamente glucosa como combustible y esto lo hacen de forma anaeróbica, ¿ok? ¿Y por qué razón? Porque no tienen mitocondrias, ¿ya? Entonces ellos hacen glicólisis anaeróbica básicamente. Ok. Hasta allí, ¿cómo está la cosa? Bien, profe. Bien, profe. Ok, entonces, ¿cuáles son las capacidades metabólicas precisamente de estos tejidos? Aquí están, pues. Faltan solamente glóbulos rojos e intestino. Entonces, estas rutas metabólicas ya las vimos todas, ¿no? Entonces, la glucólisis hasta piruvato. El hígado tiene una buena capacidad de hacer glicólisis hasta piruvato, lo cual es bueno porque el hígado, acuérdense que si hace glicólisis hasta piruvato es con la finalidad de ese piruvato luego convertirlo en acetil-CoA, que sirve para síntesis de lípidos, ¿sí? Entonces la glucosa el hígado la puede convertir en un estado postprandial en grasa, ¿sí? El tejido adiposo también lo puede hacer en menor proporción, músculo sí lo hace bastante, igual que cerebro, igual que riñón.
La oxidación del acetil-CoA hasta CO2, o sea, lo que conocemos, pues, el trabajo de la piruvato deshidrogenasa, que produce piruvato hasta acetil-CoA, y luego el acetil-CoA entrar al ciclo de Krebs. El hígado lo hace, el tejido adiposo en menor proporción, músculo, miren que casi no, o sea, una cruz, ¿por qué? Porque el músculo prefiere músculo esquelético, estoy hablando, aquí no estoy hablando de corazón. Músculo esquelético prefiere la glicólisis anaeróbica. ¿Sí? El cerebro también lo hace. Y el riñón, ¿por qué tiene dos crucecitas? Porque es que el riñón tiene muchísimo trabajo. La glicólisis hasta lactato, o sea, la glicólisis anaeróbica, miren que aquí el campeón, ¿quién es? Pues el músculo esquelético. En los otros órganos se hace, cerebro definitivamente no lo hace, por lo que ya les expliqué. La gluconeogénesis, ya sabemos que eso es típico solamente de hígado y de riñón en mucha menor proporción. 90% aproximadamente lo hace el hígado y un 10% restante lo hace el riñón. La oxidación de ácidos grasos hasta CO2, o sea, la oxidación aeróbica de estos ácidos grasos, bueno, es la única forma de oxidarlos aeróbicamente. El hígado la hace, tejido adiposo. Aquí, aquí hay un error, porque aquí sí hay que poner una crucecita. Aquí lo corrigen porque aquí sí va una crucecita. Músculo también lo hace. Cerebro no lo puede hacer porque no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y el riñón sí. La síntesis de ácidos grasos, eso es, aquí básicamente lo hacen el hígado. El tejido adiposo no hace realmente síntesis de ácidos grasos. Esto tachémoslo de aquí. Y el músculo también tachémoslo de aquí. Los demás, ninguno puede hacer síntesis de ácidos grasos. Eso es básicamente exclusivo del hígado. Estaba tejido adiposo aquí. El músculo no era que estuviera, sino que se me había puesto un más ahí desde antes. Aquí es, recuerden que el tejido adiposo puede hacer triglicéridos, pero no ácidos grasos. La síntesis de cuerpos cetónicos también es exclusivo del hígado. La oxidación de cuerpos cetónicos, el hígado no los gasta, no los produce, pero no los utiliza. Del resto, todos pueden utilizar cuerpos cetónicos. La síntesis y degradación de glucógeno, eso lo hace tanto hígado con el objetivo de sintetizar glucógeno cuando los niveles de glucosa en sangre están altos, guardar allí para cuando en el estado de ayuno los niveles de glucosa se bajen, entonces él saca glucosa a sangre. Lo hace también el músculo, ¿con qué intención? Con la intención de guardar glucosa cuando los niveles de glucosa son altos, pero utilizarla, ¿sí? La degradación, pues, cuando los niveles de glucosa escaseen, que es en el ayuno. ¿Ok? Cerebro, pues no, ni sintetiza ni degrada glucógeno, y riñón sí puede hacer tanto síntesis como degradación. En cuanto al metabolismo de aminoácidos, pues fundamental quitarle el nitrógeno a los aminoácidos. Entonces el ciclo de la urea es exclusivo del hígado. ¿Por qué aparece músculo aquí? Bueno, porque músculo es uno de los principales sitios donde se hacen transaminación de aminoácidos para mandar esos aminoácidos al hígado, pero no es porque hagan ciclo de la urea como tal, sino porque contribuirían, digamos, mandando los grupos aminos de aminoácidos, ¿ya? Pero solamente eso. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cuáles son los destinos metabólicos que hemos revisado pues a lo largo del curso?
de la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos en el hígado. Entonces, en hígado, la glucosa, ¿sí?, puede entrar de sangre, puede salir del hígado, perdón, a la sangre. ¿Para qué? Para restablecer la glicemia. Ya sabemos que los mecanismos para esto serían básicamente dos rutas: la glucogenólisis en el estado de ayuno temprano y la gluconeogénesis en el estado de ayuno prolongado. ¿Sí? El hígado puede, con la glucosa que le llega, hacer glucógeno. Y esto con el fin de que si la glucosa en sangre está muy alta, los niveles, entonces él la utiliza para hacer glucógeno. Puede llevar la glucosa hasta piruvato, este piruvato llevarlo a acetil-CoA y con ese acetil-CoA hacer colesterol y ácidos grasos, y con los ácidos grasos pues hacer triglicéridos. Es el principal sitio de síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos y triglicéridos. ¿Sí? Puede el piruvato llevarlo hasta acetil-CoA y consumirlo en el ciclo de Krebs y obtener energía. Entonces, esa es una de las funciones del hígado. Y la otra cosa que puede hacer el hígado con la glucosa es formar, aquí esto es ribosa 5-fosfato y NADPH, o sea, hacer la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? ¿Qué pasa en el hígado con los aminoácidos? ¿Sí? Entonces, los aminoácidos, él los manda a la sangre, porque los aminoácidos, después de que se absorben a nivel intestinal, pasan por el sistema portal hacia el hígado. ¿Listo? Y ya estando en el hígado, entonces el hígado pues saca todo lo que necesita y los aminoácidos que le restan, los manda a sangre para que los utilicen los otros tejidos. Con esos aminoácidos que él deja para él, entonces, ¿qué hace? Hace las proteínas. En el hígado se hacen una gran cantidad de proteínas de uso general en el organismo. Ponerles un ejemplo: albúmina. Algunos factores de la coagulación, como por ejemplo el fibrinógeno, se hace también en el hígado. ¿Sí? Entonces son muchas las proteínas que se sintetizan en el hígado, son de uso general. Por eso él consume tantos aminoácidos. El hígado es el que se encarga de hacer la síntesis de nuevo de nucleótidos, esto que vimos la clase anterior, ¿sí? También, entonces para eso necesita aminoácidos. Ya sabemos que en esa síntesis de nuevo de nucleótidos son muy importantes. ¿Cuáles aminoácidos? En la síntesis de nuevo de nucleótidos. Recuerden que mañana hay quiz. ¿Me están oyendo o no? Hola. Sí, profe. Marte llamando a la Tierra. ¿Hay alguien en la Tierra? ¿Sí? Sí, Profe, profe. no entendí la Se pregunta. acabaron los terrícolas. Hola, no escucho a ninguno. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Por ahí escucho a uno, pero en voz muy bajita. Hola, ¿me Hola. escuchas? Ah, hola, sí, te escucho. Ah, ya apareció un terrícola solitario. ¿Qué pasó? No, profe, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa? Que en la síntesis de nuevo de nucleótidos, ¿cuáles son los aminoácidos que participan? Estamos en la parte de qué pasa con los aminoácidos en el hígado. Los otros terrícolas, sentí por ahí que han aparecido otros. A Isabela Granobles. Ah, vea, este es un terrícola que se comunica con texto. Glicina, aspartato. ¿Y qué más, Isabela? Glicina, aspartato, glutamina. ¿Ok? Esos son los aminoácidos.
En la síntesis del hemo, el hemo lo hacemos a partir de qué aminoácido, de glicina, entonces por eso síntesis de hemo se hace también en el hígado, bueno, aunque síntesis de hemo también se hace en la médula ósea roja. La degradación de cadenas carbonadas, ¿sí? Hasta glucosa y acetil-CoA de las cadenas carbonadas de los aminoácidos, y el hígado es el que se encarga de utilizar ese amonio de los aminoácidos para hacer urea y mandarla a sangre. En cuanto a los ácidos grasos en el hígado, ¿qué pasa con ellos? El hígado los produce y los saca a la sangre, ¿sí? Ya sea unidos a la albúmina o en forma de las BLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, de las cuales ya hablamos. Con los ácidos grasos el hígado también hace fosfolípidos y pues triglicéridos que los mandan las BLDL que les decía. Con los ácidos grasos, ¿sí? Los puede degradar hasta CO2 y ATP. Son de hecho su principal fuente de energía. Y cuando hay mucho acetil-CoA proveniente de ácidos grasos, entonces él puede hacer cuerpos cetónicos. Y también con el acetil-CoA puede hacer el colesterol y las sales o ácidos biliares, ¿no? Entonces, aquí está, pues, de manera esquemática, lo mismo que ya les mostré en la diapositiva anterior. El hígado lo que hace con la glucosa, ¿sí? Puede hacer la vía de las pentosas fosfato, puede hacer el ciclo de Krebs, la síntesis de colesterol, la síntesis de ácidos grasos con los cuales hace triglicéridos y con eso arma las VLDL, puede almacenar la glucosa en forma de glucógeno o puede llevar la glucosa hasta acetil-CoA y ese acetil-CoA meterlo a hacer colesterol. ¿Listo? Con los aminoácidos, entonces a partir de aminoácidos puede hacer las proteínas que sintetiza el hígado, el grupo hemo, los nucleótidos, o sea, las bases nitrogenadas para armar los nucleótidos. Puede hacer con los esqueletos carbonados de ciertos aminoácidos, hacer glucosa y mandar esa glucosa a la sangre, o sea, esto sería gluconeogénesis. Puede hacer ácidos grasos con los esqueletos carbonados de aminoácidos o cuerpos cetónicos y estos mandarlos a la sangre. Y con los ácidos grasos, entonces el hígado produce triglicéridos y los empaqueta en las VLDL. A él le llegan ácidos grasos de los kilomicrones, de los remanentes de kilomicrones que llegan ahí al hígado. Con los ácidos grasos los puede utilizar como fuente de energía para hacer ATP. Puede hacer cuerpos cetónicos que los manda para que lo utilicen otros órganos, ¿sí? Mandar ácidos grasos directamente a la sangre, no como lipoproteínas, sino directamente montados en la albúmina, y puede hacer colesterol. Y con el colesterol, lo que ya vimos, se pueden hacer entonces las sales o ácidos biliares. Ok. Una parte central en todos estos procesos metabólicos, una molécula fundamental, es la glucosa. ¿Y por qué es una molécula fundamental? Porque la glucosa es el combustible metabólico más importante. Todos los órganos les gusta utilizar glucosa, y cuando hablábamos por allá de glicólisis dijimos que es tal vez la ruta metabólica más antigua, porque pues los organismos, a medida que fue formándose la vida en la Tierra, se acostumbraron a utilizar glucosa como combustible. Entonces, básicamente todos los seres vivos hacen glucólisis. Pero un exceso de glucosa es tóxico, ¿sí? Entonces, la glucosa se mantiene siempre en límites de entre 70 para nosotros, pues acá, y 110 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal para nosotros, ¿sí? En otras latitudes es entre 80 y 120, que es lo que está aquí, sino que quedó montado. En milimolar nosotros utilizamos la unidad miligramos por decilitro, pero en Europa se utiliza la concentración en milimolar, que entonces entre 70 y 110 equivale entre 4 a 6 milimolar. ¿Listo? En un ayuno postprandial. Ahora, en personas
alimentadas y sanas, la glicemia se mantiene mediante la hidrólisis de glucógeno, ya lo vimos, la glucogenólisis, ¿sí? Y que el hígado entonces esté mandando glucosa a la sangre cuando esta escasea, que básicamente es cuando en el estado de ayuno temprano, porque acuérdense que el glucógeno no nos ayuda, no nos alcanza para el ayuno prolongado, ¿sí? Y la gluconeogénesis, que es para el ayuno prolongado. También se ayuda a mantener la glicemia de manera indirecta por la liberación de ácidos grasos que hace el tejido adiposo. ¿Y eso por qué? Porque al mandarle el tejido adiposo ácidos grasos al músculo, entonces el músculo no consume la glucosa que hay, entonces eso ayuda a que esa glucosa quede disponible para los otros órganos que sí son glucosa dependientes. Básicamente hay dos órganos que si no es con glucosa, prácticamente no sobreviven, que son cerebro y glóbulos rojos. Cerebro pues tiene esa otra alternativa ahí, que no es que le guste a mucho los cuerpos cetónicos. Ahora, ¿cómo se logra que se activen los diferentes mecanismos para mantener la glucólisis? Bueno, pues regulando las vías metabólicas de síntesis y degradación de glucógeno y de síntesis de glucosa. Y esto se logra por los mecanismos de regulación de la actividad enzimática, que básicamente hay un mecanismo genético donde se produzca más o disminuya la producción de las enzimas que tienen que ver con la síntesis de glucosa, por los efectos alostéricos, o sea, aquellas enzimas que ya están, pues se van a ver reguladas alostéricamente, y las isoenzimas, ¿no? Que acuérdense que pueden tener diferentes afinidades por los sustratos, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de regulación de estas rutas, ¿sí? Esos efectos mantenedores de la glicemia se deben a la relación insulina-glucagón y a la actividad de la quinasa dependiente de AMP, que es la AMP quinasa o proteína quinasa. Entonces, esa proteína quinasa A es fundamental y estuvimos hablando también de ella bastante. Que sale y fosforila a un poco de gente. Entonces, esa proteína quinasa A, ¿sí? Se activa directamente por AMP cíclico, pero lo que desencadena su activación, ¿sí? Son los niveles altos de AMP. ¿Y cuándo tenemos niveles altos de AMP? Cuando los niveles de ATP son bajos. Si miramos el coeficiente AMP-ATP, si esto es bajito, pues este numerador va a ser alto. ¿Cuándo tenemos niveles de ATP bajos? Pues en estados de ayuno, de escasez de energía. ¿Y quién es la hormona que reina cuando hay disminución en la cantidad de ATP? Pues el glucagón y la adrenalina. Entonces ellos en los niveles altos de AMP hacen que se active la AMP quinasa, que es la proteína quinasa A, y esta AMP quinasa actúa fosforilando un poco de enzimas. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la entrada de glucosa en músculo porque hace que se active el GLUT4, ¿sí? Aumenta la glicólisis en músculo. ¿Por qué razón? Pues porque normalmente en ejercicio o en ayuno, pues el músculo utiliza la glucosa, ¿sí? Y aumenta la oxidación de ácidos grasos en músculo. ¿Qué hace la AMP quinasa? Inhibe la síntesis de ácidos grasos en hígado para que le quede el acetil-CoA y la glucosa en sangre y inhibe la activa, aquí hay un error, activa la gluconeogénesis en hígado. Claro, niveles altos de ATP terminan inhibiendo a la AMP quinasa. ¿Por qué razón? Porque si tenemos niveles altos de AMP, pues entonces no tenemos por qué estar
haciendo catabolismo de glucosa. Entonces, esta enzima, ¿sí?, es una quinasa que puede inactivar a la glucógenosintasa o activar a la inactivar a la acetil-CoA carboxilasa en hígado para que no se ni se sintetice glucógeno ni se sinteticen ácidos grasos. Una cosa importantísima que estuvimos hablando fue de los transportadores de glucosa. ¿Quiénes son esos transportadores de glucosa? Hay alrededor de unos 23 que se conocen, pero digamos que aquí están los 5 clásicos y los más importantes, que ya los habíamos revisado básicamente con este mismo cuadrito, ¿sí? Hay unos de alta afinidad por la glucosa, que son el GLUT1 y el 3, que están básicamente en casi todos los tejidos del cuerpo, pero abundan en cerebro, ¿sí? Y tejidos muy sensibles a glucosa, como glóbulos rojos también, ¿sí? Y el GLUT2, que tiene es de las KM más altas por la glucosa, tiene muy baja afinidad por la glucosa, y básicamente se encuentra en hígado y en páncreas, ¿listo? Ya el 4 y el 5, pues, tienen afinidades por la glucosa, digamos, dentro del rango normal. Dentro de las hormonas que estuvimos hablando a lo largo del curso, entonces hablamos mucho de la insulina, que es la hormona del estado postpandrial. En el estado postpandrial, ¿qué sucede? Tenemos abundancia de nutrientes. Entonces la insulina tiene efecto, o sea, tiene receptores en hígado, en tejido adiposo y en músculo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la insulina normalmente? Aumenta la captación de glucosa por músculo y tejido adiposo a través del GLUT4. O sea, hace que se expresen más moléculas de GLUT4 en estas células para que se utilice y entre más glucosa. Activa la síntesis de glucógeno e inactiva la degradación, lo cual pues tiene mucha lógica debido a que los niveles de glucosa en sangre están altos si hay insulina circulando. Activa que haya más glicólisis hasta acetil-CoA y síntesis de ácidos grasos en hígado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que esa glucosa en exceso se guarde en forma de grasa. Y aumenta la síntesis de triglicéridos y disminuye pues la degradación. O sea que la insulina es una hormona glucogenogénica, o sea, propende porque se haga glucógeno, y lipogénica, propende porque se hagan lípidos. Ambas situaciones, ¿sí?, son situaciones para almacenar energía. Entonces, en el tejido adiposo propende por la síntesis de triglicéridos, tanto en músculo como en hígado propende por la síntesis de glucógeno. El glucagón es una situación diferente. El glucagón tiene receptores también en hígado, tiene receptores en tejido adiposo, pero no tiene receptor en músculo, o sea que no tiene efecto sobre el músculo. O sea que por eso su trabajo se centra básicamente en el mantenimiento de la glicemia. Entonces él induce para que el hígado a partir de aminoácidos haga glucosa. O sea, ¿eso qué es? Gluconeogénesis. O sea, hay más degradación y menos síntesis de glucógeno en hígado, esa es la otra cosa que él actúa. La otra cosa que hace es la glicólisis en hígado se vea inhibida. ¿Para qué? Pues para que el hígado no gaste la poca glucosa que hay y lo que haga es mandarla a sangre, pero que la gluconeogénesis se active a partir de básicamente ¿qué? Aminoácidos, oxaloacetato, glicerol, piruvato, lactato que le llega de músculo. ¿Sí?
aumenta la lipólisis, o sea, la degradación de triglicéridos para que se liberen ácidos grasos. Y pues el hígado no tiene, el músculo no tiene receptores, o sea que no tiene efecto. La adrenalina, entonces, ¿qué es lo que hace? La adrenalina lo que hace es, también va a actuar potenciando lo que hace el glucagón. De hecho, trabajan de la mano. Con la diferencia que la adrenalina tiene receptores en músculo, en hígado, en tejido adiposo, en páncreas. En páncreas, ¿qué es lo primero que hace la adrenalina? Miren, inhibe la liberación de insulina por parte de las células beta, pero activa la liberación de glucagón. ¿Para qué? Para que el glucagón le ayude, porque hacen efectos sinérgicos. Sinérgico es cuando se potencia el efecto de una con la acción de la otra. Antagónico es insulina y glucagón, que hacen efectos contrarios. Entonces, ¿cuáles son las funciones o efectos principales de la adrenalina? Aumenta la degradación del glucógeno disminuyendo la síntesis, aumenta la síntesis de glucosa en hígado, o sea, la gluconeogénesis, aumenta la glicólisis en músculo, porque bueno, siempre que sale adrenalina es porque tenemos que hacer alguna acción y para hacer alguna acción necesitamos de músculo. Aumenta también la lipólisis en el tejido adiposo y hace aumento de la secreción de glucagón y baja de la secreción de insulina. Bueno, entonces, como ya vimos a lo largo del curso, pues se regulan alostérica. El principal mecanismo de regulación de la actividad enzimática y por ende del metabolismo es el alosterismo, que ya dijimos, consiste en que el último producto de la vía o el penúltimo van y actúan sobre la primera, segunda enzima de la vía, en algunos casos la tercera, y le genera un cambio conformacional que puede activarla o inhibir. ¿Sí? Entonces vimos todos estos casos, no me voy a detener aquí, pero para que nos acordemos, por ejemplo, citrato y ATP, que son indicadores de balance energético positivo, son inhibidores alostéricos de la PFK1 para que no se haga la glucólisis. Pero la fructosa 2,6-bifosfato es al contrario activador de la PFK1, esto en hígado solamente. ¿Sí? El AMP, ¿sí?, es inhibidor, porque es indicador de balance energético negativo de la fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿sí?, que nos estaría diciendo que tendríamos que activar síntesis de glucosa. ¿Sí? Bueno, cada una de estas enzimas ya las vimos, no me voy a detener allí. Ya esto lo revisamos en detalle. ¿Sí? Y en cuanto a la regulación hormonal, que serían los dos mecanismos de regulación, directa de las enzimas que vimos que tenían básicamente dos mecanismos fundamentales. Uno que es el alosterismo y en segunda instancia la modificación covalente. Y vimos enzimas que se regulan incluso de las dos formas, que se regulan tanto alostéricamente como por modificación covalente, porque son enzimas muy, muy importantes. Entonces, en cuanto a esa regulación, esa es la directa. La regulación hormonal, pues vimos que era a través de hormonas. Básicamente, ¿cuáles hormonas hablamos? Adrenalina, glucagón e insulina. Entonces, miren que la inhibición está aquí en lila y la activación en verde. Entonces, la insulina, ¿sí?, dependiendo del órgano, va a activar unas rutas metabólicas o a inhibir otras. Y el glucagón y la adrenalina al contrario. Por lo general siempre están al contrario. Miren aquí en síntesis de glucógeno. La glucógeno sintasa hormonalmente se activa por insulina y se inhibe por glucagón. Lo mismo aquí en la fructosa 2,6-bifosfatasa para gluconeogénesis se activa por glucagón, pero se inhibe por insulina. Obviamente, cuando hay insulina, ¿qué quiere decir? Pues que estamos bien energéticamente, entonces no es necesario hacer glucosa. ¿Sí? Bueno.
Entonces, el glucagón, ¿cómo funciona? Funciona a través, y esto es bien importante, de la AMP quinasa, pues vía AMP cíclico que activa la proteína quinasa A, que sale y fosforila a un poco de enzimas. Y la insulina actúa a través de los intermediarios del receptor de insulina, que tienen una gran cantidad de efectores que son quinasas, que al final terminan activando a proteínas fosfatasa, ¿sí? Que le quitan los fosfatos a aquellas proteínas que la proteína quinasa A ha inactivado por fosforilación. En el hígado vimos que había una enzima bipolar, que era la enzima que tenía las dos actividades enzimáticas, la actividad de fructosa 2,6-bifosfatasa, que era la que destruía la fructosa 2,6-bifosfato, que a su vez es activador de la gluco, de la glucólisis, ¿sí? Y de la gluconeogénesis, perdón, y la fructosa, perdón, de la glicólisis. Y la fructosa 2,6-bifosfato era inhibidor de la gluconeogénesis. Entonces, el dominio de esta enzima, el dominio fructosa 2,6, fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Que es este de acá, producía fructosa 2,6-bifosfato, que inhibía la síntesis de glucosa, pero activaba la degradación de glucosa. Mientras que el dominio fosfatasa producía la fructosa 2,6-bifosfatasa, que viene y rompe a la fructosa 2,6-bifosfato, y esa fructosa 2,6-bifosfato, entonces, lo que hace es que termina activando la glicólisis, ¿ok? Entonces, los intermediarios para activar o inhibir esta proteína, entonces eran la proteína quinasa A que la fosforilaba, ahí se inhibía el dominio fosfofructoquinasa y se activaba el dominio fosfofructoquinasa y se inhibía el dominio fosfatasa, y por el contrario, la proteína fosfatasa lo que hacía era, al contrario, activar el dominio fosfatasa e inhibir el dominio quinasa. En el metabolismo de aminoácidos, entonces la regulación hormonal era muy importante. Igual insulina e igual el glucagón, pero también es importante el cortisol y las hormonas tiroideas, ¿sí? Muy importante la regulación del ciclo de la urea, que va a ser directamente sobre la carbamilfosfato sintetasa 1, y esto se regula por el N-acetilglutamato, que es el metabolito activador de esa enzima, ¿sí? Y el cortisol y la T3 activaban la síntesis de proteínas, ¿sí? Y la insulina y la testosterona activan la degradación de las proteínas. La insulina inhibe pues la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos, porque la insulina quiere que los aminoácidos terminen convertidos en glucosa. En glucosa digo yo, en grasa. En el caso del metabolismo de los ácidos grasos, la regulación alostérica, hablábamos que la enzima regulada era la acetil-CoA carboxilasa. ¿Y por qué la enzima regulada? Porque, bueno, ella es la que nos va a producir malonil-CoA, que es lo que va a trabajar la ácido graso sintetasa, que estaría aquí para poder hacer los ácidos grasos. Entonces, acetil-CoA carboxilasa es activada por citrato e inhibida por acil-CoA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay ya muchos ácidos grasos, no es necesario estar haciendo ácidos grasos, ¿sí? Y la otra enzima en la degradación regulada era la
carnetina aciltransferasa 1, ¿sí? Que es inhibida por malonil CoA. Claro, si hay mucho malonil CoA, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchos ácidos grasos. Entonces, ¿para qué? Se está haciendo síntesis de ácidos grasos, perdón. Entonces, ¿para qué hacer degradación? Si estamos haciendo síntesis, no podemos hacer degradación. El resto de las cosas, o sea, no me detengo porque son las cosas que ya vimos. Pero hasta allí, ¿cómo van? Bien, profe. Como les dije, esta clase de hoy es simple y llanamente una puesta en escena de todo, ¿sí? Sin entrar pues así en los detalles, porque los detalles ya entramos en ellos, ya los hemos visto anteriormente. Entonces, en cuanto al metabolismo de ácidos grasos y la regulación hormonal, básicamente aquí es que la insulina propende por la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, la insulina termina activando a la acetil-CoA carboxilasa y a la citrato-liasa. Acuérdense que la citrato-liasa es la que rompe citrato para dar acetil-CoA y malato, ¿sí? O acetil-CoA y oxaloacetato, perdón. O el glucagón lo que hace es inhibir la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque si hay glucagón, entonces en el hígado eso quiere decir de que estamos mal energéticamente, entonces el glucagón no le interesa que se hagan ácidos grasos, ¿no? Son efectos contrarios. Y por el lado de acá, ¿sí? El glucagón activa a las lipasas para que liberen ácidos grasos de los triglicéridos y esos triglicéridos pues salgan esos ácidos grasos salgan a la sangre. Esta proteína quinasa A se encarga de fosforilar a esa lipasa y la insulina, ¿sí? Al contrario, lo que hace es quitarle el fosfato a esa lipasa vía pues una proteína fosfatasa y no salen ácidos grasos. Entonces aquí está resumido esos efectos de estas hormonas. Entonces, insulina, ¿qué hace? Aumenta la entrada de glucosa al músculo, aumenta la entrada de glucosa al hígado. La insulina aumenta la entrada de glucosa a cualquier lado, porque lo que le interesa a la insulina es que los niveles sanguíneos de glucosa disminuyan. Entonces ya su función es aumentar la entrada de glucosa a cualquier lado. ¿Sí? La insulina también aumenta la síntesis de glucógeno, tanto en hígado como en músculo, en riñón también, que se hace glucógeno, no pues a la misma escala que en músculo y en hígado, pero también. Disminuye, obviamente, si aumenta la síntesis, disminuye la degradación de glucógeno, aumenta la glicólisis hasta acetil-CoA en músculo y en hígado, para poder que en músculo se hagan ácidos grasos, en hígado, perdón, se hagan ácidos grasos en músculo para que se gasten. Activa la síntesis de ácidos grasos en hígado y la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, las enzimas, Diana, para la entrada de glucosa, pues son los transportadores de glucosa, el GLUC4. Para la entrada de glucosa también activa en el hígado la glucoquinasa. Para la síntesis de glucógeno, la glucógeno sintasa. Para la degradación de glucógeno, inhibe a la glucógeno fosforilasa, ya vimos eso en detalle. Para la glicólisis hasta acetil-CoA, entonces activa la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato deshidrogenasa. Síntesis de ácido graso, entonces la acetil carboxilasa y a la lipoproteína lipasa. La activa también para la síntesis de triglicéridos. Ay, perdón. Me fue la mano. En cuanto al efecto del glucagón, hace lo contrario de la insulina. Aumenta la degradación de glucógeno en hígado, disminuye la síntesis de glucógeno en hígado, son efectos contrarios. Obviamente las enzimas involucradas van a ser la glucógeno fosforilasa en la degradación y la glucógeno sintasa en la síntesis que se inhibe. La glicólisis hasta acetil-CoA en hígado se disminuye. ¿Por qué? Porque si hay glucagón estamos en ayuno prolongado o temprano
y entonces el hígado ya no puede gastar glucosa. Entonces inhibe a la fosfofructoquinasa 1 por degradación de la fructosa 2,6-bifosfato. Aumenta la gluconeogénesis en hígado, ¿sí? Porque activa la fructosa 1,6-bifosfatasa y a la piruvatoquinasa. Aumenta la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo, ¿sí? Porque activa la triacilglicerol lipasa. Y pues ya dijimos que no tiene efecto sobre el músculo. Y por su lado, la adrenalina, ¿no? Lo que hace es que degrada glucógeno, aumenta la degradación, aumenta la síntesis disminuye la síntesis de glucógeno en hígado y músculo, aumenta la glicólisis de tapiruvato en músculo, porque normalmente pues un adrenalinazo es porque tenemos que activar músculos. Aumenta la gluconeogénesis en hígado, igual que el glucagón. Aumenta la degradación de triglicéridos, aumenta la secreción de glucagón para que le ayude y disminuye la secreción de insulina. Y en cuanto a los efectos fisiológicos de la adrenalina, pues aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión sanguínea y la broncodilatación. Porque por lo general, si secretamos insulina es porque estamos en una situación de peligro. Y en una situación de peligro tenemos dos opciones, o atacar o huir. Y para cualquiera de las dos opciones necesitamos siempre de energía. Ok, espero que hasta allí esto esté claro. ¿Qué pasa con la energía que comemos o consumimos? El 50% de esa energía la perdemos en forma de calor. Bueno, 50% es un poquito exagerado. Pónganle ustedes 40, pero igual, 40 es bastante energía que estamos perdiendo en forma de calor. ¿Ok? Y eso podría parecer un desperdicio, pero no. Porque acuérdense que nosotros somos animales de sangre fría o de caliente. Caliente, profe. Caliente. De sangre caliente. Claro que ahorita con el paro se ha visto que hay animales de sangre fría, ¿no? Eso ha quedado evidente. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario esa energía para mantener esa temperatura corporal. 5 a 10% de la energía que consumimos, la consumimos durante la digestión y absorción de nutrientes. O sea, el proceso de digestión y absorción es un proceso que consume bastante energía. Es lo que llamamos la termogénesis del postprandio. Normalmente después de comer, ¿qué nos da? Sueño. Exactamente, porque es una forma de protegerse el organismo. Estamos haciendo digestión, eso consume bastante energía, entonces mejor durmamos para poder hacer eso y no gastemos energía. Entonces cuando la abuelita les dice, no se meta a la piscina, se acabó de almorzar, la abuelita estuvo en esta clase y sabe que si usted se mete a hacer ejercicio, apenas acabó de comer, pues entonces va a generar un conflicto de interés porque hay mucha energía dedicada a la digestión y absorción y además usted le pone más trabajo al pobre corazón de bombear más sangre y al gasto energético porque empieza a hacer ejercicio. Por eso es prudente esperar al menos unos 25 minutos, una media hora antes de hacer esa actividad después de comer. El 25 al 40% restante de la energía se convierte en ATP. Y eso depende pues, del tipo de comida que estemos consumiendo. Entonces, el organismo tiene una eficiencia de más o menos del 25 al 40% de utilización de la energía. Aproximadamente el 50% de nuestro ATP se renueva cada hora en reposo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en cualquier momento determinado que nos tomemos los volúmenes de ATP, ¿cómo van a ser? Bajos. El ATP no dura mucho en las células porque se produce y se gasta, se produce y se gasta. ¿Sí? Por esa razón es que ante una situación de peligro, pues tenemos que tener esa secreción de hormonas porque no hay ATP suficiente para contrarrestar esa carga energética que necesitamos.
Entonces, miren, el cuerpo contiene más o menos 250 gramos de ATP disponible. 250 gramos es media libre para un cuerpo, pónganle ustedes promedio 70 kilos. Entonces, renovamos unos 120 gramos de ATP cada hora, por los mecanismos que ya sabemos. Pues. Entonces, ¿qué cantidad de energía necesitamos? La energía que necesitamos equivale a, en condiciones normales, ¿sí? A el metabolismo basal, que son 24 kilocalorías por kilogramo de peso por día. ¿Ya? Eso es el metabolismo basal para cada persona. O sea que miren que el metabolismo basal, lo mínimo de energía que necesitamos estar produciendo, tiene que ver con qué. Yo creo que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué pena, profe. Ah, ok. No estaba preguntando nada. No, profe, qué pena tener el micrófono prendido. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces necesitamos 24 kilocalorías por kilogramo de peso por día. ¿Cuánto entonces? Ese es el metabolismo basal. O sea, lo mínimo, ¿sí? Pero no podemos vivir siempre con lo mínimo. Entonces necesitamos, para subsistir mejor, necesitamos la tasa de metabolismo de basal, ¿sí? Más un 30 a 50% más de energía con respecto a ese metabolismo basal, según se haga vida sedentaria o vida activa. Entonces, ¿ustedes qué tipo de vida tienen? ¿Sedentaria o activa? Activa, profe. Sí, ustedes tienen vida activa. ¿Por qué? Pues están estudiando y ¿será que no les consume energía estudiar neuro, celular, bioquímica? ¿Cuál otra están viendo? Fisio. Eso, Histología. ¿cómo? Biología. Sí, Histología. También ah, histología, histología profe. también. ¿Sí? Entonces eso les consume energía. COE, que no le ponen cuidado, pero es importantísimo. Entonces, eso les consume bastante energía. ¿Ok? Bueno. Entonces, más o menos consumimos 2.500 kilocalorías diarias, ¿sí? Una persona activa de unos 70 kilogramos de peso, o 2.000 una persona activa de unos 55 kilogramos de peso. Esas calorías, ¿sí? Nos las aportan ¿quiénes? La proteína nos aporta más o menos 4 kilocalorías por gramo de proteína. La grasa, miren, es la que más aporta. 9 kilocalorías por gramo de grasa. Los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo de grasas. Y esto último que les voy a decir, tienen que manejarlo con mucho cuidado. El alcohol, 7 kilocalorías por gramo de alcohol. Pero ojo con esto. No es que ahorita vayan a salir a beber porque pues el alcohol aporta bastantes calorías. No. Aquí, ¿cuál es la situación? El alcohol, tenemos un problema serio. Porque el alcohol, lógicamente, se convierte en acetaldehído y eso libera NADH. Pero es NADH citoplasmático. Y recuerden que el NADH citoplasmático tiene un problema y es que no puede ir a la cadena de transporte de electrones y nos hace, para utilizar los términos de moda, un falso positivo. Como hay mucho NADH, ¿sí? Gracias al alcohol en el citoplasma del hígado, el hígado erróneamente cree que está bien energéticamente, pero no hay tal porque es NADH citoplasmático. Entonces, el alcohólico por lo general no come. ¿Cuándo han visto el alcohólico que lo que primero que pida antes de la botella sea la comida? Profe, pero alguna gente que pues toma, no come antes que para que no le caiga tan pesado el alcohol. Yo, ojo, que yo no estoy hablando de las personas que toman, Isabela. Yo estoy hablando de los alcohólicos.
una persona que va a un asado y se toma unas cervezas o una botella de whisky con los amigos, eso no es un alcohólico. Alcohólico es la persona que toma todos los días. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, para que entiendan bien lo del alcohol, pues no vayan después, así que yo les dije que fueran a beber. Ya si ustedes tienen sus manías, eso ya es problema de ustedes. Los cambios metabólicos, entonces, en el ciclo ayuno-alimentación. Eso ya lo hemos estado revisando durante todo el semestre, en el curso. ¿Sí? Entonces, ese ciclo ayuno-alimentación es supremamente importante. ¿Sí? Ok. Entonces, en el ciclo ayuno-alimentación, denme un minutico, por favor. ¿Vale? Vale, profe. Vale. Profe.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, sí. Hola, profe. Qué pena con ustedes, pero es que tenía que solucionar algo. Entonces, ¿íbamos en qué? Bueno, en los cambios, en el ciclo ayuno-alimentación. Esto ya le hemos botado bastante corriente durante el curso, simplemente es para pensarlo. ¿Qué es lo que genera estos ciclos ayuno-alimentación? La necesidad de mantener la glicemia entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Eso es lo que hace que tengamos que estar comiendo, pues digamos, con cierta regularidad, ¿sí? Y evitar entonces de esa manera, ¿sí? Mantenemos la glucosa en esto, evitamos la degradación masiva de la proteína muscular, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando los niveles de glucosa están muy bajos por largo tiempo, entonces el hígado, el glucagón, el cerebro siente eso, le dice a las células beta, liberan glucagón, glucagón le dice al hígado, no tenemos glucosa, y el hígado, ¿qué hace? Empieza a hacer glucosa. ¿Y a dónde tiene que hacer glucosa? Pues de aminoácidos. ¿De dónde salen los aminoácidos? De la proteína muscular. Entonces empezamos a destruir el músculo. Eso es lo que ustedes ven en los cuadros de desnutrición masiva, ¿no? Estos niñitos, estas personas que prácticamente sobre los huesos lo único que tienen es la piel, no tienen músculo. ¿Por qué razón? Pues porque el músculo se ha gastado todo ese tiempo que no ha comido para poder hacer glucosa. ¿Sí? Entonces la adaptación al ciclo comida-ayuno depende sobre todo de la relación insulina-glucagón. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona hipoglicemiante, o sea, propende por disminuir los niveles sanguíneos de glucosa, mientras que el glucagón es una hormona hiperglicemiante. La insulina, entonces, nos señaliza siempre abundancia de combustible, ¿sí? Entonces hay que almacenar energía y por eso se estimula la síntesis de glucógeno y de ácidos grasos, mientras que el glucagón señaliza falta de glucosa, pues, desabastecimiento, y entonces esto conlleva a la degradación tanto de glucógeno como de triglicéridos. Entonces las reservas energéticas en el organismo están de la siguiente forma, ¿sí? Donde más guardamos energía es en forma de triglicéridos, entre 10.000 a 15.000 gramos. ¿Sí? Esto equivale en calorías a esta cantidad, 90.000 a 135.000 kilocalorías. El glucógeno muscular son solamente 70 gramos. ¿Sí? El glucógeno muscular nos aporta 280 kilocalorías. El glucógeno hepático, 200 gramos. Pero ojo que aquí tenemos que hacer una diferencia. Este glucógeno muscular es porque el hígado, el músculo mantiene haciendo glucogenólisis constantemente. Porque el hígado empieza a degradar este glucógeno hepático solamente cuando estamos en ayunas. Y es para mandar glucosa a sangre. La glucosa en sangre, pues miren lo que aporta, solamente 20 gramos de reserva, equivale a 80 kilocalorías. Y la proteína muscular es una buena reserva, 6.000 gramos, que equivalen a 24.000 kilocalorías. Esto pues para una persona con un peso promedio de 70 kilos. Obviamente, entre más se salga de este valor, por encima o por debajo, pues mayor van a ser o menores van a ser las reservas. Entonces, en el caso de el estado postprandial, ¿sí? Entonces en el intestino pues hay abundancia de glucosa, aminoácidos y grasas, ¿sí? Estas grasas ya hemos discutido que se van por linfa, se arman los kilomicrones en los enterocitos, se van vía linfático y reparten la grasa por todo el organismo. Al final al hígado, que es el que está aquí representado en amarillo, llegan los remanentes de kilomicrones que llevan principalmente triglicéridos. En el caso de los aminoácidos, estos sí se van por el sistema portal hepático, por la vena porta, entonces llegan estos aminoácidos, el hígado los utiliza para hacer sus propias proteínas, algunos los degrada, entonces les quita el amino y se forma urea que sale a la sangre para eliminarse por orina. Los esqueletos carbonados entonces se van a utilizar para
hacer acetil-CoA, ácidos grasos o para hacer glucosa. ¿Sí? En el caso de los lípidos al final, pues terminan saliendo en las lipoproteínas o ácidos grasos directamente en la albúmina. Y en cuanto a la glucosa y carbohidratos, pues básicamente el hígado hace glucógeno con ella o la puede degradar. Eso va a depender de la cantidad que llegue. Y acuérdense que una función fundamental del hígado es mantener los niveles sanguíneos de cloro. Eso en el estado postprandial. Ya en el estado de ayuno normal, temprano, entonces ya no hay insulina como hormona reinante, que era el caso acá, y acá en esta de acá está la insulina, sino que ahora la hormona que está es el glucagón. Entonces no está llegando nada desde intestinos. Entonces, ¿qué sucede? Las proteínas empiezan a ser degradadas para dar aminoácidos que van a entrar entonces a la gluconeogénesis. Se le quita el aminoácido del esqueleto carbonado con el cual hacemos glucosa. También se empieza a degradar el glucógeno para hacer glucosa y esta glucosa tiene que salir del hepatocito. Con el amino de los aminoácidos se hace urea. Entonces miren que el ciclo de la urea es fundamental tanto en ayuno como en estado postprandial. ¿Sí? Con los aminoácidos, entonces se pueden, pues con el piruvato, hacer glucosa y con el acetil-CoA utilizarlo para hacer cuerpos cetónicos que le van a servir a cerebros y otros tejidos. Esto en el ayuno prolongado. Y en el ayuno temprano, ¿sí? El acetil-CoA lo obtendríamos de los ácidos grasos que pueden servir para hacer ATP en el hígado, para que se sostenga, o acetil-CoA para hacer cuerpos cetónicos. Entonces miren que los cuerpos cetónicos se hacen durante todo en estado postprandial, en ayuno. La cantidad de cuerpos cetónicos que hacen en el estado postprandial pues es muy pequeña en comparación con las que se hacen en el ayuno prolongado. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa en el ciclo ayuno-alimentación? Entonces la glucosa, que está representada aquí como la línea roja, entonces miren que aquí tenemos el tiempo en horas y acá la cantidad de glucosa. Entonces estábamos en ayuno, aquí, y acabamos de comer. Entonces como acabamos de comer, entonces se elevan los niveles de glucosa. Más o menos a la media hora tenemos unos niveles de glucosa altos, ¿sí? Por encima de 110. Entonces ahí hace su salida la insulina. Entonces miren que la insulina es la que está en la lineecita azul atrás. Entonces a medida que aumentan los niveles de glucosa, también aumentan los niveles de insulina y a medida que disminuyen los de glucosa, también disminuyen los de insulina. ¿Por qué? Pues la insulina, su función es hacer guardar esa glucosa. ¿Listo? Entonces, la insulina hace que se vaya guardando glucosa a medida que van disminuyendo los niveles de glucosa y se va guardando esta glucosa, los niveles de insulina también van pasando. Y miren lo que les decía. Aquí, a las 2 horas más o menos, ya dejamos de hablar de ayuno temprano. Más o menos a las 2 horas, de 2 a unas 4 horas, estaríamos en el ayuno. Perdón, ya dejamos de hablar de postprandial y estaríamos en el ayuno temprano. ¿Listo? Miren que los niveles de glucosa ya están en lo normal, 80, 85, 90. Miren qué va pasando con el glucagón. El glucagón, entonces a medida que va sucediendo esto, estaba muy bajo, va aumentando. Y ya después de las 2 horas, miren que los niveles de, de glucosa, de glucógeno, es que es esto, el glucagón no. El glucagón, ¿cómo estaría? El glucagón estaría por aquí también aumentando en esta etapa y se mantiene. La glucosa que viene del glucógeno, entonces, aquí prácticamente no hay, va subiendo y después de las 2 horas, entonces miren cómo empiezan a aumentar los niveles de glucosa provenientes del glucógeno. ¿Por qué? Porque ya la glucosa de la dieta se acabó, ¿sí? Entonces,
la glucosa, la insulina aumenta, ¿sí? El glucagón, miren que cuando aumentamos los niveles de glucosa, miren lo que pasa con el glucagón, cae, y lo cual les decía ahora, después de los 120 minutos empieza a aumentar y ya se mantiene. Y entre más largo sea el ayuno, pues esta curva va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Listo? Entonces, los niveles de insulina ya bajos y el glucagón empieza a subir después de las 12 horas, ¿sí? El 75% de la glucosa endógena procede del glucógeno y el 25% de la gluconeogénesis. Esto es en el estado de ayuno temprano. Ya en el ayuno prolongado, pues ya glucogenólisis ya no hay. La mitad de la glucosa es absorbida por el cerebro, ¿sí? Y pues el ciclo de Cori, o sea, el ciclo del lactato va a estar muy activo, mandando ese lactato para el hígado para que esté haciendo gluconeogénesis, ¿sí? ¿Estamos hasta allí o no? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno. Los cuerpos cetónicos ya dijimos que son muy importantes como combustible para los tejidos extrahepáticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tejidos extrahepáticos? Pues músculo esquelético, cardíaco, cerebro, ¿sí? En hígado ni eritrocitos se consumen cuerpos cetónicos. ¿Por qué razón? Porque el hígado no tiene esta enzima, la beta-cetoacetil-CoA transferasa, por eso no consume los cuerpos cetónicos, y eso es una forma como la naturaleza se asegura de que el hígado los produzca y no los gaste y los mande para los demás. Y esto que vimos aquí, pues es la síntesis de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos sí son muy importantes para los eritrocitos. ¿Por qué no pueden consumir cuerpos cetónicos? Porque los eritrocitos no tienen mitocondrias, han perdido las mitocondrias. ¿Listo? Bueno, ¿esto aquí qué es? Bueno, esta es la síntesis de los cuerpos cetónicos en el hígado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si aumenta mucho la cantidad de cuerpos cetónicos en el hígado, como son ácidos débiles, entonces estos cuerpos cetónicos van a disminuir el pH en la sangre. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, vamos a hablar entonces de algunas situaciones particulares ahora, ¿sí? Una de esas situaciones particulares es el ejercicio. Entonces, en el ejercicio, ¿qué sucede? En el ejercicio sucede que aproximadamente el 50% de nuestro ATP total se renueva cada hora en reposo. Eso ya lo habíamos discutido. Y esta es la reserva más o menos de ATP que tenemos, 250 gramos, que no es mayor cosa. ¿Sí? Y un hombre de 70 kilogramos sedentario consume alrededor de unas 2000 kilocalorías diarias. ¿Ok? Entonces, la primera reserva de ATP, de energía, que tenemos en el músculo es la creatina fosfato, que esa nos dura para segundos, ¿sí? Luego le echamos mano ¿a qué? A la glicólisis anaerobia, que esa nos puede durar unos cuantos minutos, y luego pasaríamos a la glucólisis aerobia, que esa nos puede durar horas, ¿sí? Y
después de o 1 o 2 horas de ejercicio, pues ya la glicólisis aerobia simplemente porque ya no hay glucosa, se agota y empezamos a echarle mano a las grasas. Ya habíamos discutido en clase que si una persona quiere rebajar grasa, pues hacer media hora, 1 hora diaria de ejercicio no le va a servir. ¿Por qué? Porque siempre va a estar gastando, no sale de aquí. Entonces no llega a esta etapa de el consumo de las grasas, ¿ok? Sino Profe, que yo ahí tengo utiliza una pregunta. glucosa. Dime. Yo tengo ahí una pregunta, pues como curiosa. O sea, ¿es la longevidad del ejercicio tipo horas o es como la La intensidad, intensidad? también la intensidad tiene que ver, ¿no? El tipo de ejercicio que se haga, ¿sí? Pero entonces, tiene que ser un ejercicio muy demandante, de poco tiempo, para poder que le echemos mano a las grasas, ¿sí? Y por lo general en los gimnasios no se hace eso. ¿Estamos? Listo, listo. Gracias. Bueno. Cuando no consumimos la cantidad de nutrientes necesarios, entonces estamos en el estado de inanición, que sería pues el estado de ayuno prolongado. Si ese estado de ayuno prolongado se vuelve prolongadísimo, entonces vamos a caer en estas etapas de desnutrición, ¿sí? Entonces hay 2 tipos de desnutrición. Una cuando faltan todos los nutrientes, que es el marasmo, que es no tengo la foto, pero son estas personas que no tienen prácticamente músculos, son los huesitos. Entonces ahí hay déficit de carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿sí? No hay grasa subcutánea ni hígado graso, y estas personas mueren cuando el índice de masa corporal es más o menos de 13 en hombres y 11 en mujeres. Sí, se ha perdido más o menos del 30 al 50% de la proteína y del 70 al 90% de la grasa. Se puede saber si hay pérdida de esa masa muscular por los niveles de creatina en orina, de la creatinina, perdón, que es el producto de la degradación de la creatina, ¿sí? Y la creatinina tiene la particularidad de que la creatinina se elimina solamente por riñón, entonces por eso nos sirve como una prueba de función renal, ¿sí? Entonces, la anorexia, que es muy común actualmente en nuestra sociedad, es un marasmo voluntario. Son estas personas que se miran al espejo y se ven gordas. Y pues es un desorden psiquiátrico, ya está demostrado y catalogado de esa manera. Entonces estas personas dejan de comer voluntariamente y no hay poder humano y muchas terminan muriéndose porque no quieren estar gordas y entonces no comen por eso. En cuanto al índice de masa corporal, entonces menor de 18 hay malnutrición, de 20 a 25 es el ideal, y de 26 a 30 ya es sobrepeso, y mayor de 30 índice de masa corporal, ya la persona es obesa. ¿Cómo se calcula ese índice de masa corporal? ¿Sí? Es el peso de la persona sobre la estatura de la persona al cuadrado, ¿sí? El otro tipo de desnutrición, o sea, de ayuno prolongadísimo, es el cuachorcos, que son estos niños que ustedes ven aquí, panzoncitos, de pelo mono, y entonces, ¿no? Como así que está desnutrido, bracitos como gordos, pero no hay no hay gordura por ningún lado. Eso es hinchazón, estos niños están hinchados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay baja cantidad de proteínas, y acuérdense, ¿quién hace la presión oncótica en la sangre, o que es un tipo de presión osmótica para retener agua? Pues las proteínas. Entonces esas proteínas eh, esas proteínas son las que retienen agua. Entonces, como no hay suficiente proteína, no se retiene agua dentro del vaso sanguíneo, y entonces agua se va a los tejidos, y esto es lo que sucede, ¿sí? Entonces, lógicamente, esto es un tipo de desnutrición también. Hay retraso en el crecimiento, pérdida de la masa muscular y de peso, inflamación
Generalizada, edema, pues básicamente disminución de la inmunidad, dermatitis, cambios de pigmentación, pues porque no hay suficiente aminoácidos, entonces no hay producción de melanina suficiente, por eso se vuelven como monitos al rato. Sí, debilitamiento del cabello, bajo coeficiente intelectual. ¿Sí? La dosis diaria recomendada de proteína es de 0.8 gramos de alta calidad por kilogramo de peso. ¿Sí? Y aproximadamente se deben de consumir unos 60 gramos diarios de proteína para hombres y unos 50 gramos diarios de proteína para mujeres, animal o vegetal, para pues mantener esto. Ok, nos queda faltando esto que no alcanzo a explicárselos con el tiempo que nos queda. Entonces el día jueves nos vemos para terminar lo que nos falta de esto, que es casi nada. Y para que dejarles los videos de la última práctica, que es de el metabolismo nitrogenado, y con eso terminaríamos. ¿Vale? Mañana a las 7 Listo, entran profe. para el quiz, por favor. Sí, Que señor. les voy a evaluar. Este tema no se los evalúo, sino hasta el de la semana pasada. ¿Vale? Listo. Sí, profe. Vale. Bueno, que tengan buena tarde. Profe, metabolismo de colesterol entra, ¿cierto? Sí, desde metabolismo, colesterol para acá. ¿Desde qué tema, perdón? Metabolismo de colesterol en adelante. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, ¿ya cerraste la presentación? Es que... Sí. Mm, ¿Qué necesitabas, Isabela? No, quería ver la diapositiva 14 y 19 un momento. Chao, profe, que estés bien. Chao, que estén bien. Ah, profe, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Esta es la 14. Hasta luego, profe. Esta es la 19. Hasta luego. Y la 14, por favor. Profe, una preguntita. Y esta es la 14. Dime. Lo que pasa es que tú en una clase de aminoácidos nos habías dicho que pues investigáramos acerca de la frase o que intentáramos explicar la frase de las grasas se queman sobre la llama de los carbohidratos. Entonces te quería preguntar si de pronto lo que tengo está bien. Dime. Entonces, pues se supone que la llama sobre la cual se realiza el proceso de oxidación, que sería la quema, ¿cierto? Ujú. Sería la llama como tal, pues sería el oxalacetato, que es como, digamos que más o menos esa conexión en la cual se da para poder hacer la quema de los ácidos grasos. No sé si esté bien. Sí, por ahí es la cosa. Exactamente. Ujú. Ah, listo, Vale. profe, muchas gracias. Vale, pues. Bueno, estamos charlando. Profe, antes de que se cuelgue, sí, es que yo te molesto resto, pero sí pudiste de pronto averiguar lo de la clorofila. No ¿Qué sé era lo si que me pudiste. has preguntado, Isabela? Qué pena. La Profe, es clorofila que para la dieta. sí, es que últimamente las personas están consumiendo como clorofila, se supone que porque es bueno para la piel, para la dieta, que para adelgazar, bueno, un poco de cosas tiene Bueno, supuestamente, Isabela, pero yo no hagamos sé una qué tanto cosa. sea eso. Mándame un correíto. Mañana apenas termines el parcial, me mandas un correíto. Recordate, profe, de lo de la clorofila, para el jueves tenerte una razón, ¿vale? Ah, listo, profe. Sí, porque la Vale. verdad, Isabela, qué pena contigo, se me ha olvidado. La verdad que sí. No, profe, tranquilo. ¿Sí? Bueno, Bueno, pues, vale, pues. gracias. Bueno, que estés bien, Hasta chao. luego. Chao.